Un gusto saludarles en este día. El día de hoy nuestro devocional se encuentra en el libro de Levítico, el capítulo 6, del verso 6 al verso 7, pero yo estaré leyendo desde el verso 2 hasta el verso 7. La palabra de Dios dice así: si alguien peca y comete fraude contra Jehová por haber negado a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien por haber robado o despojado a su prójimo, entonces, si ha pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño del despojo. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Para la expiación de su culpa, llevará a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sumo sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de todas las cosas en que suele ofender. Hoy veremos acerca de la última de las 5 básicas y fundamentales necesidades humanas, representada por las 5 ofrendas que Dios le enseñó a los israelitas desde el tabernáculo de reunión. La ofrenda de expiación es la última de estas 5. Esta ofrenda es la final de una serie de 5, porque se encarga de la relación del hombre con el hombre, de cómo mantener una buena relación con nuestro prójimo. Esta es la ofrenda que nos enseña a restaurar la armonía en las relaciones humanas que han sido rotas. Uno de los pecados que son cubiertos por la ofrenda de la expiación se encarga de cuando cometemos robo o engañamos o defraudamos a nuestro prójimo. Cuando nos enfrentamos a esto debe ser restaurado. La relación se ha roto y lo que debemos aprender de esta ofrenda es que nunca sanará hasta que la ofensa se haya admitido. El tiempo no curará este tipo de daño. Puedes dañar a alguien de esta forma hoy y pueden pasar 50 años antes de que vuelvas a ver a ese individuo de nuevo, pero cuando le ves, la relación todavía está rota, el daño todavía está ahí y sentirás la restricción en tu propio espíritu. Por eso nuestra lectura dice: si una persona era culpable de fraude o robo, no era suficiente con realizar el sacrificio para cubrir la culpa del pecado ante Dios. Primero tenía que hacer una restitución para saldar la cuenta con la víctima del fraude. Así que esta ofrenda de expiación es provista para nosotros, cumplida en Jesucristo, para que podamos sanar todas las relaciones rotas del pasado. Si queremos tener una conciencia tranquila frente a Dios, algunos de nosotros quizás tienen que volver y sanar algunas relaciones rotas, pero una vez que lo haces, esas relaciones serán sanadas frente a Dios y serán una gloria y una bendición para nosotros por el resto de nuestras vidas. Nuestra lectura dice que no bastaba con devolver lo robado, el ladrón también tenía que añadir un 20%, o sea, la quinta parte a lo robado como penalización. En el Nuevo Testamento, en Efesios 4:28, se expresa otro aspecto de la restitución. Cuando el ladrón se arrepiente de ser un adquisidor y se convierte en un dador, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La restitución y el castigo que la acompañaban debía hacerse el mismo día de su ofrenda expiatoria. Esto demostró de manera poderosa que uno no puede estar bien con Dios sin reparar también sus errores para con los hombres. Esta urgencia de reconciliarnos con otras personas antes de reconciliarnos con Dios es la misma idea que Jesús comunicó en Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amado, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es una parte fundamental de los requerimientos de la ley. Y la restitución es una expresión esencial de cualquier clase genuina de amor. Sí,
La restitución es una expresión esencial de cualquier clase genuina de amor. Jesús le otorgó la salvación a Zaqueo, el recaudador de impuestos rico, quien ofreció más restitución de la que exigía la ley, poniéndolo como ejemplo de aquellos que realmente entendieron el perdón. Las palabras de Jesús en Mateo 5, 23 y 24 también nos enseñan que un aspecto esencial de hacer las cosas correctamente con Dios y vivir en paz en cuanto sea posible es hacer lo que está a nuestro alcance para reconciliarnos con los demás. Recibir el perdón de Dios va más allá, pero no reemplaza la restitución de quienes hemos perjudicado. En respuesta al perdón de Dios, nuestros corazones se mueven a hacer todo lo que podamos para revertir el daño que le hemos causado a otros. Pocas veces tendremos la capacidad de deshacer completamente el daño que causa nuestro pecado, pero el amor de Cristo nos impulsa a hacer todo lo que podamos. Esta ofrenda era una maravillosa garantía para que una conciencia culpable quedara limpia. El pecador podía confiar en esta promesa y saber que su pecado estaba cubierto ante el Señor. En el Nuevo Testamento encontramos una declaración similar a la luz del Nuevo Pacto que se encuentra en Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El énfasis está en que cualquier pecado puede ser limpiado a través del sacrificio expiatorio. Antes de la obra perfecta de Jesús en la cruz, la limpieza no era perfecta, pero podía extenderse a cualquier pecado, en anticipación del sacrificio perfecto del Mesías que habría de venir. Todos los hombres por naturaleza, amados hermanos, somos pecadores. Nuestro destino era la muerte. Lo único que podía impedir esa muerte era el perdón de pecados, pero para que eso fuera posible se necesitaba que constantemente se esté sacrificando animales. No era suficiente hacer un solo sacrificio por el pecado, también era necesario hacerlo por la culpa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Jehová de los ejércitos nos ama tanto que entregó a su único Hijo por nosotros. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús nos ama tanto que tampoco le importó dar su vida de manera voluntaria. Ningún hombre podía quitarle la vida a no ser que Él y el Padre lo hayan permitido. En Juan 10:18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Los sacrificios de animales no podían quitar los pecados, según Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Estos sacrificios lo único que hacían era recordar la condición pecadora del hombre. Hebreos 10:3 nos aclara esto. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Dios nos ordena ser perfectos y santos, pero por nosotros mismos sería imposible lograrlo. El único que nos perfecciona es Jesucristo. En el verso 14 de Hebreos 10 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Solo a través del sacrificio de Jesús logramos ser santos. Dice el verso 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Solo el sacrificio de Jesucristo nos hace libres para entrar a la presencia de Dios, según lo dice el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amados, Jesucristo quiere que nosotros nos entreguemos en sacrificio para Él. El culto no debe ser solo para exigir milagros de parte de Dios. El verdadero culto es en el cual nos ofrecemos a Jesús, como dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De nosotros depende que mantengamos vivo el fuego en nuestro corazón, la pasión por la obra de la salvación dada por Jesucristo. Levítico 6:9 dice: manda a Aarón y a sus hijos
y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. La única forma de mantener vivo un fuego es alimentándolo. Levítico 6:12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Lo único que alimenta el fuego del amor por Cristo es la pasión a través de su palabra. Cuán grande es el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo. Ellos lo dieron todo por nosotros, por ti y por mí. Lo único que ellos quieren es que los adoremos en espíritu y en verdad, es decir, debemos amarlos con toda nuestra fuerza y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos dice su palabra. Que Dios le bendiga, amados, un fuerte abrazo y bendecida semana.